No quieres que nombre la sangre de Jesús. Bueno, quiero comenzar esta reflexión y quiero hacerlo contando una vivencia que tuvo un hombre cristiano muy conocido en el mundo en lo que dice relación con la liberación. Este hombre se llamaba Frank Marsulo y Frank Marsulo y su esposa fueron usados grandemente por el Señor para hacer liberación. Y quiero que escuche muy bien esta historia porque esto ocurrió, esto no es una fantasía, y, y usted se va a dar cuenta inmediatamente por qué les cuento esta historia y de qué se trata esta reflexión. Una vez invitaron a este Frank a celebrar una reunión de oración en el hogar de una señora cubana llamada María. Y esto es lo que él escribió en uno de sus libros. Abro de comillas. Me pidió que liberara su casa de todos los espíritus malignos, incluyendo los espíritus de santería. Mientras estábamos todos alabando al Señor con las manos levantadas, la madre de María, llamada Dolores, entró al salón. María ya me había contado que su mamá era una santera, es decir, una bruja. En este grupo, cuando alabamos con las manos levantadas al Señor, también lo hacía Dolores. Cuando yo oraba en lenguas, ella también. Ella me imitaba en todo hasta que el Espíritu Santo me dijo que pusiera la sangre de Jesús contra ella. Entonces levanté mi mano sobre la frente y le dije: la sangre de Jesús contra usted. Con esto la mujer cayó al piso y se quedó allí durante largo rato mientras nosotros seguíamos alabando al Señor. Cuando Dolores al rato después intentó levantarse otra vez, le puse la mano nuevamente mientras proclamaba yo la sangre preciosa de Jesús. De nuevo ella cayó al suelo, donde se quedó otro largo rato. Luego pude así ministrar a María y a su familia y mostrarles el plan de salvación y sin la interferencia de su mamá. Cuando estábamos listos para salir, ayudamos a la mujer, a la madre de María, Dolores, a levantarse. Entonces ella reconoció que no podía imitar la sangre de Jesús. Se había enfrentado a un poder mayor que el de ella. Este hecho le llevó a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Más adelante fue liberada y ahora, gracias a Dios, es un miembro fiel de una iglesia luterana pentecostal en Miami. La sangre preciosa de Jesús es algo que el diablo no puede duplicar. Gloria a Jesús. Eso fue más o menos la historia que contó Frank Marsulo, un hermano que hacía liberación junto con su esposa. Esto nos recuerda lo escrito en la palabra donde dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonios que ellos tenían y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Bueno, ¿esto por qué nace? ¿Por qué les cuento yo esta historia? Porque he escuchado a varios predicadores, pastores, evangelistas que están diciendo que no es bueno que clamemos a la sangre de Jesucristo, que cubramos nuestra familia con la sangre de Jesucristo, porque lo estamos tomando como una superstición. Pero yo estoy en desacuerdo de eso, porque como conté en otra reflexión, a mí la primera palabra, la primera frase que el Señor me enseñó a decir en lengua fue: cúbreme con tu sangre. Y la segunda fue: lléname con tu Santo Espíritu. Y si el Señor con su Santo Espíritu me enseñó a decir eso, es porque es bueno decirlo. Además, ¿a quién le molesta
que un cristiano hable de la sangre de Jesús? A los demonios. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso yo estoy en desacuerdo. No lo estoy usando como supersticiosa. Yo cuando estaba en el mundo nunca fui supersticioso. Y ahora que soy cristiano menos. Así que no lo estoy usando por eso. Lo estoy usando porque el Señor a mí, me ens- a través de su Santo Espíritu, me hizo pedir que me cubriera con su sangre. Por eso que yo siempre, cuando oro, cubro a mi familia con la sangre de Jesucristo. Y lo voy a seguir haciendo. Porque estoy viendo que el Señor me está dando, imagínense, este libro yo lo pude conseguir hace poco. Y justamente me está dando la razón en lo que yo estoy diciendo. Estamos hablando de un cristiano totalmente cristiano, usado grandemente por el Señor, tanto él como su señora esposa, en liberación. Y a continuación le quiero contar una segunda historia de estas mismas personas, Frank y su esposa. Esta historia él la cuenta en su libro y la titula como El espíritu de herencia. ¿Ya? En la vida de la carne, digo, está en la sangre, según Levíticos capítulo 17, verso 11. Y lo leemos, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En Éxodo 25 dice, no te inclinarás ni las honrarás, porque yo Jehová tu Dios, fuerte y celoso soy, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Todos estamos en los lomos de nuestros padres, bisabuelos, de vuestros abuelos y de nuestros padres antes de nacer. Es posible, según el hermano Frank, es posible heredar un defecto físico y aún un defecto espiritual por el linaje sanguíneo. Porque como dice la palabra, porque la vida de la carne, la sangre está, y de esta manera podemos heredar espíritus malignos y maldiciones en la sangre. Muchas personas que buscan liberación han recibido así espíritus malignos. Susan era una señora hermosa y era esposa de un pastor inglés. Ambos vivían cerca de Londres, Inglaterra, y me invitaron a hablar a su iglesia. Ellos tenían 2 hijos y aparentemente eran felices en sus matrimonios y en su hogar. Después del culto, Susan me pidió que visitara con mi esposa su casa y nos compartió que aunque ella amaba mucho a su esposo, había veces en que tenía impulsos de tomar un cuchillo y herirle. Entonces yo le pregunté de qué raza ella tenía linajes. Y ella me dijo que uno de sus antepasados era un indígena cherokee. Entonces el Señor me mostró que esa era la raíz del problema. Primero, procedí y até al espíritu indígena cherokee. Y después ordené de esta forma: tú, espíritu cherokee, que te gusta mutilar a los blancos, te mando salir en el nombre de Jesús. Tan pronto como yo le dije estas palabras, Susan se vino sobre mí con las manos como agarradas mientras gritaba: te mataré, te mataré. Puse la sangre de Jesús entre los dos y seguí ordenando salir al espíritu indígena. De repente, con un grito horrible, el espíritu salió. Su esposo era de raza blanca y muchos indios mataban a los blancos. Ese espíritu estaba en su linaje sanguíneo y por eso tenía tales impulsos malignos contra su esposo. Gloria a Dios por aquella liberación. Vemos aquí
a un hombre que está acostumbrado a lidiar con espíritus inmundos y él puso la sangre de Jesucristo cuando la mujer lo quiso atacar, porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Entonces, ¿cómo me vienen a decir a mí que yo no clame a la sangre de Jesucristo porque es una superstición? No, señores, no es ninguna superstición. La sangre de Jesucristo tiene poder y tiene poder para quitar los pecados. Y si tiene poder para quitar los pecados, tiene poder para muchas cosas más. Y vemos aquí un ejemplo empírico, un ejemplo que le sucedió al hermano Frank, un gran evangelista, un gran hombre de Dios, que Dios lo usó mucho, tanto a ella como a su esposa, en motivo de liberación de demonios. Y usted puede ver aquí que la sangre de Jesús que él puso entre la mujer que lo atacaba, entre el demonio que lo quería atacar y él, y frenó ese ataque. Entonces, ¿qué me van a decir a mí? ¿Quién me va a convencer a mí de no usar y no clamar a la sangre de Jesucristo cada vez que yo lo estime conveniente? Cada vez que yo me sienta débil, cada vez que yo sienta un espíritu inmundo a mi alrededor o un demonio, cada vez que yo esté en una situación de peligro, voy a clamar a la sangre de Jesucristo porque sé que mi Jesús es poderoso. Y además les voy a dar unos pequeños versículos para que vean. En Mateo 26-28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. No hay nada en el mundo que quite los pecados de nosotros, solamente la sangre de Jesús. En Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, la sangre no solamente nos limpia de nuestro pecado, sino que nos justifica, porque en la sangre de Jesucristo hay poder. En Efesios 1:7, ¿en qué temeremos? Efesios 1:7, en quien tenemos remisión por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es decir, la sangre no solamente nos quita el pecado, sino que también nos da la redención. ¿Ah? En Efesios capítulo 2, verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estamos en paz con Dios gracias a la sangre de Jesús. Y por último, hay muchos más versículos, por supuesto, pero para esta reflexión, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, gracias a la sangre de Jesucristo nosotros tenemos libertad para entrar directo a la presencia de Dios y hablar con Él. ¿Cómo no va a tener poder la sangre de mi Jesús? Por supuesto, hermano. Si usted está de acuerdo conmigo, cubra a su gente, a sus seres queridos con la sangre de Jesucristo, porque tiene poder. Que nadie le quite esa convicción. Bendito sea Jesucristo. Que el Señor le bendiga en grande manera.